la crisis de la mitad de la vida desde la perspectiva astrológica. Los ciclos cósmicos van marcando procesos en la humanidad. En una vida humana podemos estudiar las distintas etapas del desarrollo de la personalidad, viéndola desde el punto de vista de las influencias planetarias. En este video nos proponemos darte una guía acerca de este reloj cosmológico y cómo poder atravesar quizás las crisis desde una perspectiva y con una mirada diferente. Bienvenidos a Centro Astrológico Aztlán. Comenzamos. Bueno, vamos a hablar hoy sobre una etapa importante en la vida humana, vista a través de los ciclos astrológicos, que la astrología, Florencia, también se la conoce como la ciencia del tiempo, ¿no? Se hablaba de la sincronología, dándonos esta idea de que cada momento del tiempo tiene sus cualidades energéticas particulares. Totalmente, ¿no? Y este es un tema muy estudiado por el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung, que además fue astrólogo, y él a lo largo de su trabajo como médico psiquiatra, como psicólogo, como observador de la naturaleza humana, registró que había etapas de la vida en las cuales todos los seres humanos, como vos hablabas de ciclos, de esta imagen del reloj, etapas de la vida donde todos los seres humanos de alguna u otra forma, con las diferencias propias de la personalidad de cada uno, no obstante se repetían situaciones a determinadas edades. Y así como uno puede identificar, ¿no? En las etapas del desarrollo de un niño, por ejemplo, de la psicología infantil, y uno puede identificar también, por ejemplo, más o menos a qué edad un niño comienza a caminar, más o menos a qué edad comienza a hablar o se esperaría que lo haga, según un proceso de desarrollo guiado desde lo inconsciente. Jung demostró y explicó cómo también había etapas de la vida de muy marcada influencia. Y hoy con Lucía nos propusimos hablar de la crisis de la mitad de la vida, de la crisis de la mediana edad. Lógicamente los seres humanos no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en la Tierra, pero sí tenemos una noción de cuánto dura una vida media humana. Hay estadísticas al respecto, aunque pueden ir cambiando un poco, pero aproximadamente alrededor de los 80 años o menos, algunos dicen 75, es el promedio de una vida humana. Dentro de esto entonces podríamos identificar una franja, una zona considerada como la mediana edad, ¿no? Que Jung observó en sus pacientes. Era un momento que producía grandes crisis, un momento de confrontación con uno mismo, y un momento donde si pensamos en la imagen de cómo el sol aparece, ¿no?, en el horizonte por la mañana, que podía ser el nacimiento del sol de cada día, llega a su cenit, ¿no?, que es el mediocielo, que es el punto del mediodía, y luego empieza a decaer hasta el proceso del atardecer y ocultarse nuevamente, podríamos pensar también en el ciclo de una vida humana en estos términos, ¿no? Entonces ese punto medio podríamos situarlo en una franja que va aproximadamente desde fines de los 30 años, ¿no?, desde los 30 y pico, y especialmente alrededor de los 40. Y no casualmente, no hay nada casual, astrológicamente se dan ciclos importantísimos en esta etapa de la vida, que van marcando estos procesos de cambio que todos los seres humanos, más consciente o más inconscientemente, vamos a tener que atravesar. Tal cual, en este sentido que, bueno, hoy en día nos vamos familiarizando más con la palabra crisis, ¿no? La tenemos más presente, sí. Pero también en el sentido de verlo como una oportunidad, no solamente como algo trágico que debería ser evitado, sino como un momento donde podemos hacer un cambio positivo y dar lugar a nuevas experiencias que por otro lado son necesarias, y así como en el día empieza la mañana y después viene la tarde, lo mismo pasa en cualquier ciclo, ¿no? Todo lo que nace
se va desarrollando y va cambiando, es algo propio de la naturaleza, no podemos, por más que querramos, luchar contra el paso del tiempo, entonces, qué mejor que tener un conocimiento para cooperar con esos cambios. Totalmente, es esta imagen de que lo único que permanece es el cambio, y uno poder ir moviéndose en armonía con esos procesos que nos van marcando, así como aceptamos todos que hay noche y que después el sol sale. Imagínense si todos estuviéramos llenándonos de enojo o de emociones negativas porque, quería que la noche dure más o quería que el día fuera más largo, ¿no? No obstante, aceptamos ese aspecto de la naturaleza, y bueno, esto mismo tenemos que aplicarlo, y la astrología realmente es una gran herramienta para esto, ¿no? Porque todo el tiempo estamos estudiando procesos que son superiores a los seres humanos, que nos anteceden, porque son arquetipos, como explica Jung, son procesos que todos los seres humanos vamos a atravesar antes o después. No obstante, la astrología, estudiando este lenguaje de las energías, nos puede dar como un mapa de esto que llamaríamos el reloj de la vida, entendiendo que hay variantes, por supuesto, no es algo mecanicista. La imagen del reloj es simplemente una metáfora, no es que seamos máquinas, hay posibilidades de liberarse de conflictos, o simplemente en estos procesos de crisis, como vos mencionabas, si no las aprovechamos como oportunidades para el cambio, si no los aceptamos como procesos naturales de la existencia, uno va a encontrarse luchando contra algo superior, y uno va a encontrarse atravesando experiencias más dolorosas o de sufrimiento, o repitiendo antiguos ciclos, para en definitiva a la larga terminar aprendiendo aquello que, a lo cual no nos estamos resistiendo. Sí, tal cual. Otra imagen que podemos relacionar como a este momento, ¿no? De llegar a la mitad de un ciclo, como lo es la vida humana, es también algo que encontraba como el momento de la luna llena, que es la mitad del ciclo mensual, ¿no? Donde cada 28 días se da este proceso. Y lo que caracteriza la idea de la luna llena, que es que vemos reflejado en el cielo a el cuerpo de la luna, pero en otro sentido simbólico implica que llegar a la mitad de algo ya vemos ciertos resultados de experiencias, de aprendizajes, de lo que hemos hecho hasta ese momento en nuestra vida. Y acá entra en juego también otra idea muy importante que desarrollara Jung, que es los dos mundos en los que nos desarrollamos los seres humanos. Bueno, resultados en un nivel de desarrollo exterior, y ahora queda todo otro nuevo desarrollo por hacer, y eso fue algo muy importante que él introdujera para ver esta crisis como una oportunidad positiva, no verla como ya se empieza a terminar todo y nada más, sino como un nuevo lugar de desarrollo. Totalmente, y de hecho, bueno, en uno de sus libros claves, Jung, que es en Símbolos de Transformación de la Libido, un libro publicado en 1912, pero de suma actualidad, todos los temas que desarrolla, de todo tipo de análisis de sueños, de la alquimia, de la astrología y demás, él se refiere a este ciclo natural de la existencia, y él hablaba de dos procesos, ¿no? Lo que el joven, digamos, o en la primera etapa de la vida, es como este camino del héroe o de la heroína, de salir a la conquista del mundo, de salir a encontrarse con un montón de experiencias, de buscar de alguna forma ir abriéndose camino y desarrollándose en los ámbitos que tienen que ver con los campos de batalla, ¿no? En los que, como los trabajos de Hércules va a ir desarrollándose, que en astrología son las 12 casas, ¿no? La experiencia de la familia, del trabajo, de la comunicación, de los estudios y demás. Y en ese proceso de cierto retraimiento que implicaría esa segunda etapa de la vida, no significa para nada un retirarse del mundo, sino que significaría, la otra cara de la moneda. Es decir, una oportunidad de empezar a integrar las polaridades, porque no es siempre día, 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 volviendo a la analogía, sino que es como si me diera cuenta, pero también hay noche, o al revés, ¿no? No es siempre noche, noche, sino me diera cuenta, pero también está la otra cara de la moneda. Entonces, él habla en este libro, entre otras cosas, lo estamos sintetizando, ¿no? De que
se empieza a sentir desde lo inconsciente una demanda que viene de lo interior, desde la propia esencia, podríamos decir, para empezar a prestar atención quizás a otras cosas que en la primera etapa de la vida, porque no teníamos tiempo, porque no teníamos interés, porque no teníamos las experiencias necesarias que necesitábamos para poder empezar a preguntarnos acerca de otras cosas, empieza a tomar otro color y otro significado en esta segunda etapa. Eso es lo que sería deseable desde la perspectiva de entender la vida como un proceso evolutivo y entender la astrología también como un camino que nos guía en ese proceso de evolución. Pero Jung dice que el atardecer está tan lleno de significado como el amanecer. Lo que pasa es que los significados son diferentes. Entonces, ¿cuál sería el problema? El estar queriendo que el atardecer sea igual que el amanecer, ¿no? Y entonces me pierdo de poder observar la belleza, la riqueza, el significado que tiene esa otra etapa de la vida. Claro. En general, las reacciones que vemos son como ir a los opuestos, ¿no? Más que integrar estos dos lados de un mismo proceso, porque hay reacciones mecánicas en el sentido, bueno, la persona puede empezar a partir de esos años como a rechazar sus experiencias anteriores, o al contrario, a querer no aceptar nada de lo nuevo y abrazarse rígidamente a las creencias que formó hasta ese momento. Y lo que nos propone este ciclo es llevarnos a una integración, a descubrir esos dos lados propios del ser humano. Lamentablemente hoy vivimos más en uno, que es el lado material, externo, físico. Entonces, por eso sí se sienten, me parece, estos años de esta forma más crítica. Entramos en un terreno más desconocido para el hombre y la mujer occidental hoy. Totalmente, sería eso de ir completando, si la vida es un rompecabezas o un puzzle, como le llaman algunos, ir completando las fichas que me faltan, ¿no? Lo que me falta. Entonces ese es el sentido un poco, y dentro de ese proceso, que no va a ser idéntico para todos, pero encontramos un momento, un punto de inflexión, ¿no? Un punto, esta imagen del retorno, de este movimiento siempre hacia lo externo, un movimiento del reflujo. Ese reflujo alimenta también al individuo y lo puede volver a volcar a lo externo, pero con otra conciencia. Esto es lo que pediría el proceso. De lo contrario, esa segunda etapa de la vida sería, como vos decías, quiero recuperar las etapas de la vida perdida, la adolescencia perdida, ¿no? Sí. Como una regresión, como un querer volver hacia atrás. Por ejemplo, o no capitalizar las experiencias que hemos tenido, ¿no? Esto uno lo puede llegar a ver, ¿no? O como vos decías, una rigidización, que es un polarizarse mucho en esto, es el día, y no me gusta la noche, y no quiero saber nada con la noche, ¿no? Pero de todas maneras el proceso es superior. Así que esto es un proceso que tiene que ver muchísimo con la psicología y tiene que ver muchísimo con la astrología, porque astrología y psicología no están separadas, aunque muchas veces no se piensa en esos términos. Y justamente en esta imagen que vos decías de integrar polaridades, encontramos que entre los 40, digamos, y los 43 años, aunque el proceso empieza un poquito antes y se extiende un poco más, hay influencias planetarias de los planetas transpersonales. Hablamos en parte de Saturno, de Urano, de Neptuno especialmente, y en algunos casos de Plutón, que forman aspectos de tensión entre sí. Y en astrología la tensión es un índice de lo que vos hablabas, ¿no? Estoy como una soga tensa entre dos polaridades, pero a la vez es la oportunidad de integrar nuevos aspectos a la vida y de hacer otros cambios, ¿no? Claro, las tensiones siempre implican en la astrología gran potencia, entonces depende hacia dónde oriente ese nuevo caudal de energía. Totalmente, ¿no? De hecho, bueno, les recomendamos, no vamos ahora a ahondar en los ciclos de Saturno, porque ya hicimos un video sobre el retorno de Saturno, donde hablamos mucho del tema de aceptar el factor tiempo y todo esto, ¿no? Si te parece, ahora podemos como ir ya entrando en el esquema de
tránsitos, lo llamamos en astrología, dentro de estos ciclos genéricos de lo que estamos hablando, se dan en esta etapa de la vida. Y en la segunda parte del video vamos a ver un ejemplo muy, muy importante en el que este proceso se dio de una manera muy completa, ¿no? Bueno, el primer aspecto, digamos, tiene que ver con Saturno, donde inicia un proceso de transformación entre los 35 y los 36 años. Esto se completa más, se perfecciona más esta sensación de crisis entre los 42 y los 43, cuando Saturno, por su movimiento, entre los 42 y 43, se encuentra en oposición, que es un aspecto de tensión, 180 grados en astrología, que es el mismo aspecto que tuvimos cuando teníamos 14 años. Por eso hay que tener atención, porque una de las formas en que se manifiesta este Saturno en oposición con Saturno, que es el planeta de las estructuras, de la autoridad, a los 14, es un poco un rebelarse contra ciertas autoridades, puede ser de la familia, de la escuela, ¿no? Es como un momento de entrar un poco en una cierta rebeldía, porque el adolescente está buscando definirse a sí mismo como individuo relativamente separado, ¿no? De esos condicionamientos familiares. En esta etapa se supone que ya conocemos un poco las reglas de cómo funciona la vida, Saturno, las estructuras. Entonces, si no tomamos esta actitud regresiva de querer volver a la adolescencia, es una etapa como de afirmarse con más seguridad, basada en la experiencia Saturno, concreta, de conocer un poco cómo funciona la vida y de aceptarlas, o sea, de aceptar las limitaciones que me van imponiendo las circunstancias, y en parte quizás rebelarse contra ellas. Entonces, ¿cuál es el peligro? Como la oposición siempre cierra, vos hablabas de la luna llena. La luna llena no es otra cosa que una oposición entre la luna y el sol. Sí. Una oposición siempre encierra el peligro de terminar proyectando en el afuera, en el otro. La causa de mi problema está en el afuera y no en uno mismo, si uno funciona inconscientemente. Entonces, esta etapa, esta oposición de Saturno con Saturno, y ahora continúa en el proceso de Urano con Urano, implica en cierto sentido esta cuestión de cuidado, de no querer cambiar todo lo externo, no sé, la pareja, el trabajo, la casa o el lugar donde vivimos, en la búsqueda de la felicidad, entendiendo que solamente eso me va a dar las soluciones a los problemas, ¿no? Sino no perder de vista que tiene que ir acompañándose los cambios que uno emprenda con cambios en el ámbito de las estructuras mentales, emocionales, y a eso se refiere también Saturno. Es un poco también el tema de algo propio de Saturno, hacernos responsables, y ya es una etapa de la vida para tomar plena responsabilidad de lo que hemos hecho hasta el momento y dejar un poco esta mecanicidad de buscar los chivos expiatorios, como vos decías, ¿no? Bueno, son mis padres, es mi pareja, es la educación que recibí, es la ideología que tengo, tal grupo, tal institución, ¿no? Acá siempre Saturno nos viene a mostrar algo muy concreto, muy real, muy objetivo de lo que podemos hacer. Por eso ya es momento como de definir, bueno, qué he hecho y qué queda por hacer todavía real, ¿no? El tema, por ejemplo, de cómo cambia el cuerpo, pensaba, por ejemplo, ya es muy distinta cómo es la vitalidad o la resistencia que tiene el cuerpo. Es claro que todo el proceso va orientando al individuo que tiene que hacer un desarrollo hacia lo interno. Lo externo empieza a perder fuerza, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces es bueno, digamos, tenerlo eso en cuenta, en lugar de luchar contra una fuerza que es superior a nosotros, y poder entonces como encontrar nuevos puntos de equilibrio según la etapa de la vida en la que estamos, ¿no? Saturno representa también la oportunidad de uno ir constituyéndose como autoridad según la experiencia que ha tenido, puede ser en su profesión, o en sus relaciones, donde tiene más experiencia y más conocimiento, y lógicamente siempre ver qué es lo que le falta en camino hacia el segundo retorno de Saturno del que hablamos mucho en el otro video, ¿no? Sí. Después el Urano, si querés puedes comentar un poquito de esta influencia, ¿no? Urano, oposición con Urano, que es en esta misma etapa también. Sí, también, ¿no? Se da este tránsito, que es un poco más lento, también por la velocidad de Urano, entre los 41 y los 43 años.
bueno, donde hay también toda una importante reorientación psicológica, donde también otro de los temas importantes son las asociaciones, ¿no? En relación a Urano, que también es un planeta que tiene que ver con nuestras asociaciones, los grupos, ¿no? Y acá, en este proceso, bueno, el tema de cómo me estoy vinculando con los demás en las asociaciones íntimas, sociales o profesionales, también Urano tiene que ver con la rebeldía, ¿no? Y es una influencia que podemos sentir que viene como algo más externo, como una situación que nos obliga a tener que transformarnos, más inmanejable, ¿no? O que viene desde una experiencia exterior. Entramos, sí, en el terreno de los planetas transpersonales. Piensen que un ciclo completo de Urano es de 84 años, es el último ciclo que podemos experimentar como seres humanos completo. Neptuno y Plutón tienen ciclos mucho, mucho más largos que una vida humana no puede abarcar. Y estamos en la mitad de un año de Urano, ¿no? Porque un año de Urano son 84 años aquí en la Tierra. Ese momento de la mitad es, como vos decías, un momento de reorientación y un momento también, un impulso a querer liberarse de algunas limitaciones, de algunas restricciones, que muchas veces están dadas por mandatos sociales, familiares, por dificultades, digamos, psicológicas, ¿no? Complejos, por ejemplo, que uno pueda tener, que se autolimita o se auto-boicotea. Urano busca un poco liberarse de algunas de esas restricciones que muchas veces son autoimpuestas, es un impulso a la liberación, y claro, por eso es que muchas veces también coincide con querer romper con algunas estructuras que quizás nosotros mismos nos hemos construido, pero como la ropa cuando ya nos queda apretada, cuando crecemos, tenemos que cambiar el talle, ¿no? Ya nos queda como incómodo. Entonces un poco es esa imagen. En esto, ¿cuál es la atención al peligro en relación a lo que vos decías, de que esta proyección no se dé de una manera mecánica? Digo, no, de nuevo lo que decíamos con Saturno, que es la oposición, no querer cambiar a los otros o pensar que la causa está siempre en el afuera, sino ver qué es lo que me está pidiendo interiormente este cambio, y de pronto en una relación, por poner un ejemplo, pues es una de las etapas donde se producen más divorcios en esta etapa de la vida, estadísticamente hay sobre esto, muchas veces tiene que ver con, bueno, qué cambios estamos dispuestos a hacer, porque así como las personas cambian, los vínculos también, para reflotar, para regenerar, para renovar esta relación, o en algunos casos eso lleva a situaciones, digamos, de rupturas, ¿no? Donde pareciera que no hay vuelta atrás. Ahora Urano está en Tauro, desde el 2018, entonces los nacidos entre el 73 y el 81, que tienen Urano en Escorpio, están en esa etapa, en parte, en esa etapa de transformación uraniana, ¿no? Sobre todo los que lo tienen Urano cerca del grado 10, por ahí donde ya ahora les está dando el aspecto exacto, pero toda esa franja etaria, los que nacieron entre el 73 y entre el 81, repito, están participando en parte de esta influencia. Y otra influencia importante es la de Neptuno, que se da también en esta edad. Digo, hay pocos momentos en la vida donde se dan, en realidad y pocos más podemos mencionar, donde se dan ciclos de planetas transpersonales simultáneamente. Sí, también, bueno, Neptuno hace, lo vamos a poner acá, la cuadratura a su Neptuno, a nuestro Neptuno natal, ¿no? O sea, recordar que estamos hablando tránsitos que todos pasamos en las mismas etapas de la vida, y algo propio de Neptuno es una sensación de confusión que puede haber, ¿no? O sea, fíjense como que vamos agregando a los temas anteriores. Entonces esto se puede traducir como en cierta inestabilidad que vivimos en esa etapa, producto de todos estos cambios que tenemos que realizar. Neptuno puede llevarnos muchas veces en este proceso de confundir las metas o confundir el sentido de las cosas que hacemos, ¿no? De las motivaciones en nuestra vida. Llevarnos, por ejemplo, a que en esto nuevo busquemos cosas que al principio no nos sean tan prácticas, o generar ese conflicto con la responsabilidad que venimos teniendo. A veces esto se puede traducir en, bueno, esa necesidad de reenfocar mis vínculos, mis asociaciones, lo que hablabas antes, ¿no? Y en relación al proceso, en un matrimonio, por ejemplo, o en una relación profesional,
es un momento en el que las motivaciones externas van perdiendo su fuerza. Por ejemplo, en una familia, bueno, los hijos ya van creciendo, o en una relación profesional ya tenemos más experiencia en esta época, entonces no necesitamos tanto de otros para poder seguir creciendo. Entonces, ¿qué me une a los demás, ¿no? Una motivación interior que tiene que encontrarse en este sentido. Bueno, son planetas los transpersonales que tienen que ver con la búsqueda de trascendencia, la búsqueda de sentido de la vida. Lógicamente uno puede empezar esa búsqueda de trascendencia desde muy pequeño, eso depende del nivel de conciencia de cada uno, o no, o quizás recién en esta etapa de la vida empezar a despertar a esos intereses. No obstante, sí, algo como muy marcado de este periodo es una confrontación entre los ideales que tenía de los 20, de 20 años atrás, qué me imaginé, qué soñé, esto es muy neptuniano, ¿no? Sí. El anhelo, el sueño, la película que me hice, el ideal que proyecté, por supuesto, puede ser con una intención de superación en su profesión, en su vida personal y demás, y un poco con este aspecto Neptuno, cuadratura Neptuno, entre los 40 y los 43 podríamos sintetizar que es, bueno, entre esos ideales y lo que logré ahora, quizás me doy cuenta de que los sueños que tenía ya no los tengo, de que cambié, de que ahora pienso distinto, de que pude realizar quizás algunos de esos anhelos, y de que otros quizás hoy me doy cuenta de que siguen teniendo validez para mí y que todavía no los he concretado. Entonces, son la meta sobre la cual continuar trabajando y desarrollándose, ¿no? Entonces, esa es como una de las claves de esta influencia. Y por supuesto, esto sujeto también, Lu, como siempre aclaramos, a la carta natal de cada individuo, su nivel de conciencia y un montón de situaciones particulares donde este esquema que es genérico va a encontrar sus variantes. No hablamos aquí de algo rígido, de un esquema que hay que tomar de una manera determinista, pero sí de un plan, de un proyecto humano, ¿no? Que después vamos confirmando con la experiencia. Todos los que nacieron entre 1970 y 1980 tienen Neptuno en Sagitario. Y Neptuno, desde que entró en Piscis en el 2012, fue dando a los de esta generación los aspectos de cuadratura en que han vivido alguno de estos procesos. Y por último tenemos el aspecto del Plutón con Plutón, que ya es más particular porque no se da, debido a que Plutón cambia de velocidad muchísimo, no se da en todas las personas exactamente a la misma edad, ¿no? Sí, de hecho, depende de las generaciones. Ahora, los que, por ejemplo, tienen Plutón en Libra sí lo estuvieron viviendo, pero en otros años, décadas atrás, personas tenían este aspecto a los 66 años, por ejemplo, ¿no? Por dar otro caso. Exacto, que es la cuadratura de Plutón con Plutón, donde Plutón tiene un movimiento muy lento y podríamos decir excéntrico, por ponerle una palabra, donde no mantiene la misma velocidad a lo largo de los 12 signos del zodíaco, ¿no? Entonces ese sería un tema especial quizás para hacer otro video, ¿no? Porque es un tema muy interesante, es el último, estamos hablando de los embajadores de la galaxia, ¿no? Son los planetas que es el tercer logo, que traen una información más profunda, más sutil, más inconsciente a esta humanidad. Bueno, si te parece podemos hacer una pequeña pausa. Y cuando volvamos vamos a ver un ejemplo concreto de todo esto, que es la carta de un personaje, bueno, muy admirado por nosotras y seguramente por muchos de ustedes también. Ya volvemos. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida.
Vamos a analizar los arcanos del tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao. Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, con un ejemplo de un personaje que atravesó este ciclo del que venimos hablando y que nos pareció muy interesante para compartirlo, cómo vivió esta crisis de la mitad de la vida Hermann Hesse. Exacto, Hermann Hesse, bueno, escritor, autor de libros premiados, incluso ganó el Premio Nobel de la Literatura por El Juego de los Avalorios. Sus libros son bestseller. Se han traducido a más de 60 idiomas, El Lobo Estepario, Demián, uno de los más conocidos, Siddhartha, incluso han hecho adaptaciones cinematográficas a algunos de sus libros, Viaje a Oriente. Bueno, si no lo conocen, algunos de ustedes los invitamos a que estudien su obra, que lo lean, porque Hermann Hesse escribía también sobre vivencias, en parte es autobiográfica, su literatura, de los procesos que fue atravesando él en sus distintas etapas de evolución y de crisis también. Y encontramos que Hermann Hesse, justamente hace un rato hablábamos de Jung, en la mitad de su vida experimentó una gran crisis psicológica que se experimentó como conflictos, ¿no? Que lo llevaron a sentir la necesidad de iniciar un tratamiento psicoterapéutico con uno de los discípulos de Jung. Jung en esa época vivía, ya era conocido, y en 1916, cuando Hermann Hesse apenas tenía 37 años, si no me equivoco, ¿no? Aproximadamente, ¿sí? ¿Estoy diciendo bien o 39? 39, sí, nació en el 77. 39, luego de una crisis que venía atravesando desde hace unos años, que implicó para él conflictos matrimoniales, una separación, en el medio de la Primera Guerra Mundial, 1914, que una persona de la conciencia como él realmente lo conmovió, lo llevó a escribir alegatos pacifistas, por los cuales tuvo problemas, porque fue acusado de traidor en esa época, sí. ¿No? Una serie de conflictos, ¿no? Mencionamos las partes externas, lógicamente esto tiene una raíz más profunda, que es la búsqueda del sentido, del significado de la vida, de la trascendencia espiritual, que lo llevaron a él a buscar realmente una guía y una transformación que podríamos decir, viendo la foto final y la obra final de su vida, que logró atravesar con éxito, por así decirlo, ¿no? Así que tenemos algunos aspectos importantes. Tenemos la carta de él, no sé si querés mencionar así a grandes rasgos, sí, aspectos fundamentales. Que veníamos mencionando antes, ¿no? Por ejemplo, sí, cuando él tenía, por ejemplo, 37 años, Saturno sobre su carta natal, en el año 1914, estaba en Géminis, aquí en el signo de Géminis, dando la cuadratura, justamente que hablábamos antes, en relación a uno de los también temas que empiezan este proceso entre los 35 y los 37. Bueno, entre los conflictos que él vivió, uno fue, por ejemplo, que para esa época falleció su padre, Saturno transitaba está regido por Saturno. Claro, exacto. Me faltó mencionar, pero Saturno es el padre en la astrología.
Saturno en tránsito pasando por su casa 7, él también tuvo en esta época que atravesar una separación, conflictos con quien era su esposa en aquel entonces, su Saturno La casa natal. 7 del matrimonio, ¿no? Aclaremos por si alguno no lo sabe. O sea, justamente en la casa del matrimonio, Lu, Sí. o sea, Saturno le estaban marcando pruebas, dificultades, ¿no? Donde sentimos como ese talón de Aquiles nos va marcando Saturno, y en el caso de él eran las relaciones, casa 7 y particularmente en el matrimonio, ¿no? Sí, estas acusaciones también, casa 7 también se la conoce la de los enemigos declarados. Entonces, estas acusaciones que él recibía, ¿no? Y aspectando a su Saturno en cuarta, que la casa cuarta por un lado es el hogar, la familia, pero también son las bases psicológicas, ¿no? Y acá él necesitó fundar un nuevo suelo psicológico para continuar su aprendizaje y su proceso de desarrollo. Bueno, años después, como veníamos mencionando en la parte anterior del video, tuvo la oposición de Urano. Esto fue a sus 40 años, cuando Urano estaba en el signo de Acuario, y como vos mencionabas antes, empezó un proceso terapéutico a raíz de todas esas crisis y desafíos que vivió, que allí es donde empezó a expresarse más su vocación de escritor, ¿no? A partir de su proceso terapéutico. Sí, él venía escribiendo antes, pero es como que allí le da un nuevo vuelo, un nuevo sentido a su literatura, ¿no? Y en 1917, como vos decías, cuando encara entre 1916 y 1917 encara este proceso terapéutico con la psicología Jung, que entre paréntesis aclaramos que es una psicología que propone que hay una meta trascendente en la vida de los seres humanos, que hay un sentido a la existencia, es una psicología que incluye la idea de que hay fuerzas superiores que manejan los hilos de nuestra vida, no solo las astrológicas, el inconsciente colectivo, o sea que es una psicología metafísica. Lo aclaro esto porque tiene mucho que ver con esta influencia de Urano, lógicamente teniendo en cuenta su carta natal, que ahora no vamos a estudiar, pero que es una carta que ya marcaba esa tendencia, con un ascendente en Sagitario, el signo de la búsqueda del sentido, con un sol en Cáncer, en la casa 8, de lo oculto, de la búsqueda de lo desconocido, de la autoindagación, con todos esos planetas en la casa cuarta, ¿no? De la búsqueda de establecer otras finalidades más profundas de su existencia psicológica, a través del autoconocimiento. Casa cuarta es la casa del inconsciente. Entonces este Urano, como vos decías, oposición con Urano a los 40 años, lo conmueve de una manera donde no solo experimenta cambios externos, porque él también, a partir de esta influencia, su matrimonio finalmente ya estaba terminado, se separa, luego constituye una nueva relación de pareja, se cambia de país, se establece en Suiza como nueva residencia, donde él se mantiene luego viviendo. Él era de origen alemán, se muda a Suiza y se queda allí, un país neutral, donde encuentra él cierta tranquilidad para dedicarse a sus trabajos. Y Urano, oposición con Urano, marcando ese impulso, donde en 1917 él escribe una de sus obras más célebres y más profundas, que es Demián, ¿no? Que representa esta conexión con una conciencia más profunda. Jung lo llama el sí mismo, ¿no? La conciencia real. O sea, lo que hablábamos en la primera parte del video, un emerger a esa otra realidad, no solo de la vida, de la existencia entendida como algo externo, sino de la propia realidad psicológica. Esta obra se publica 2 años después, en 1919, sí, cuando él tenía 42 años. Neptuno se encontraba en los primeros grados de Leo. Fíjense en su carta natal que él tenía Neptuno en Tauro, y Neptuno ya a sus 42 años estaba formando este aspecto de cuadratura con Neptuno natal, que para él representó una entrada de lleno, ¿no? En cuanto a los ideales de vida que él luego siguió manifestando hasta sus 85 años, una literatura eminentemente humanista, psicológica, de autoindagación, a la cual se dedicó de lleno hasta 1962, donde fallece en Montagnola, en Suiza, ¿no? Así que en parte tratamos de darles un vislumbre, ¿no? Porque habría que estudiar muchísimo la carta de este personaje para poder ver cómo fue marcado a fuego por estos procesos.
Sí, por ejemplo, muy claro que Urano estaba en su casa 3 en aquel entonces, que era la casa de los escritos, ¿no? Como todo este proceso que describimos en la parte anterior, después hay que verlo sobre la carta natal. Las casas indican escenarios de la vida específicos para cada uno, ¿no? En los cuales vamos a vivir estos procesos que sí son, como llamar a Jung, arquetípicos, ¿no? Son el modelo de desarrollo para el ser humano. Totalmente. Así que bueno, eso es todo por hoy. Gracias por compartir con nosotras este conocimiento que a nosotras nos entusiasma tanto. Esperamos que ustedes también, si les gustó el video, pueden darle like, pueden compartirlo, pueden darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones y suscribirse al canal. Y nos encontramos en la próxima entrega, que ya veremos de qué tema va a ser. Muy bien. Bueno, gracias a todos, gracias Florencia y hasta la próxima. Chao. Chao.